cómo se ha hablado durante tantos años de la situación del gran Pete Rose, gran beisbolista, sobre todo de los Rojos de Cincinnati. Todavía fue a Filadelfia a jugar la Serie Mundial del 80. Todavía alcanzó a ir ahí, veía una foto con Gary Carter, este gran receptor de los Expos de Montreal, abrazados, y finalizó su carrera con el equipo que más se identificó con los Rojos de Cincinnati, y luego fue una especie de manager jugador en algún tiempo, y ahí consiguió el hit histórico. Y ayer se da a conocer que sale de la lista esta del... Ha sido indultado, mejor dicho, para hablarlo como es, ha sido indultado de esta situación de estar impedido por una cuestión. ¿Cuál es el tema? Apuestas. Apuestas, él siendo manager de los Rojos de Cincinnati, se comprobó una investigación que apostaba, y la información dice que Pete Rose y Chule Joe Jackson, de quien ya hablamos, fueron restituidos el martes por el comisionado del béisbol Rob Manfred, lo que hace a ambos elegibles al Salón de la Fama de Cooperstown, después de que sus carreras se vieron empañadas por escándalos de apuestas deportivas. La prohibición permanente de Rose fue levantada 8 meses después de su muerte, ya 8 meses del fallecimiento de Pete Rose, que se dio ahí muy cercana a la de Fernando Valenzuela, por cierto, y se produjo un día antes de que los Rojos de Cincinnati honraran al líder de hits de la historia con la noche de Pete Rose. Rob Manfred anunció el martes que modificaría la política de la liga sobre inelegibilidad permanente, afirmando que las suspensiones expirarían con la muerte, lo que ya les comentábamos. La MLB informó que la decisión modificó el estatus de 17 personas, incluyendo a los 8 miembros suspendidos de los Chicago Black Sox de 1919, el expresidente de los Phillies de Filadelfia, Williams D. Cox, y el exjardinero de los New York Giants, Benny Koff. Según las reglas actuales del Salón de la Fama, Rose o Jackson no podrían ser incluidos más pronto que en 2028, o tal vez mejor redactado sería, son elegibles hasta 2028 ambos. Rose aceptó una prohibición permanente el 23 de agosto de, escuchen ustedes, 1989. Ya han corrido desde entonces 36, pues estamos por cumplir 36 años de aquello, lo de la investigación encargada de Grandes Ligas. En 1997 fue el primer esfuerzo de Rose por reincorporarse, pero el comisionado entonces, Bud Selig, nunca se pronunció al respecto, y en 2015 Rob Manfred rechazó la petición de reincorporación, alegando que Rose no había presentado pruebas creíbles de una vida reconfigurada, que él tenía una adicción a las apuestas. Murió el 30 de septiembre a los 83 años de edad. Y a ver, Marco Amador, ¿qué te parece esto? Aquí estamos viéndolo, una imagen que identifica lo que fue la manera de jugar, la entrega de Pete Rose. ¿Y qué les parece? 17 veces All-Star, récord de hits, 4,255, de juegos, 3,562, de turnos al bat, 14,053, apariciones en el plato, 15,890, sencillos, 3,215, récords. Novato del año del 63, MVP en el 73, 3 Champion Bats y MVP de una serie mundial en 1975. Hustle, Pete Rose, una manera muy peculiar, muy característica de este hombre que la verdad nos ponía a todos levantarnos. Si no estábamos ahí en el estadio, pues ¿verdad? A quienes tocó levantarse de la butaca o si no levantarnos del sillón. Un hombre pundonor, un hombre que se entregó al 100 por los colores de sus equipos que representó dignamente. El récord que ostenta es un récord de los quizás muy difíciles de romper, ¿verdad? Imagínense, más de 4,000 imparables. El legado que deja es eso, básicamente. El amor al béisbol, el amor a la pelota, el amor a la casaca, el darlo todo en el campo. Por ahí se puede haber criticado algunas entradas sobre compañeros, digo compañeros deportivamente hablando, ¿verdad?
peloteros de otros equipos, aquella bronca contra Bud Harrelson con los Mets de Nueva York, con aquella entrada en segunda, la lesión que le provoca Ray Fosse con aquella barrida en el juego de estrellas contra los Atléticos, de cacha de los Atléticos de Oakland en aquel tiempo, Fosse. Pero así era Pete Rose, así era. Y ya viendo esta situación que se ha venido y lo que sucedió en su momento por la cuestión de la suspensión, mucho se rumoró de que era un acuerdo, y creo que así al final de cuentas aparece como tal el acuerdo entre Pete Rose y el comisionado en aquel tiempo, de irse por la puerta de atrás aceptando el castigo para que las cosas no fueran a lo legal, a lo jurídico, y de alguna manera pues aceptó. Pero Rose al paso del tiempo sí consideraba eso de que por qué no se podía perdonar en vida, ¿no? Por ahí leí un artículo con todo esto que se vino de no estar más marginado, de que Pete Rose era el que mejor sabía, el que más sabía que su entrada al Salón de la Fama se haría después de su muerte. ¿Por qué? Porque ese era el acuerdo. Entonces, las cartas están sobre la mesa, el acuerdo estaba ahí, así que para muchos no nos podrá parecer, pero creo que Pete Rose y la oficina del comisionado son los que realmente saben esto. Uno quizás cuidó más al otro y el otro en su afán por querer entrar en vida, por querer, no tanto el romper ese acuerdo de pacto de caballeros, pues sí, le ganaba esa situación de decir, quisiera yo ver ese reconocimiento, ¿verdad?, antes de irme, pero lamentablemente no era así el trato. Y repito, hay muchas cosas que pudieran quedar ahí en el aire, pero básicamente al paso del tiempo uno lo entiende mejor, y muchos dirán, ¿por qué no fue en vida? Porque había ese acuerdo. Así que, pues queridos amigos, ahora lo que queda es ver a estas otras figuras que también tienen récords impresionantes, estadísticas súper fantásticas, hablando de Clemens, hablando de los Bones, hablando de los A-Rod, pero pues si esa es la regla, pues eso es lo que va a marcar y va a dictaminar el posible ingreso de estos peloteros también en un futuro, no sé si tan lejano o cercano, pero sí mediante esa premisa de que tus ojos no lo verán. Sí, desgraciadamente no podrá atestiguarlo en vida Pete Rose. Ahora sale un niño ahí de 7, 8 años y dicen, ¿cómo sabe deportes? Ay, se la pasa viendo deportes. Veo yo esta serie, yo tenía 8 años ahí, de acuerdo a lo que dice ahí, y me aventaba y me conocía a todos los jugadores de Grandes Ligas, a todos los del fútbol mexicano, porque te viene algún recuerdo. Yo lo recuerdo muy bien en esta serie mundial, Ángel, con aquel gran equipo de los Phillies de Filadelfia, que también lo hicieron en esa serie mundial. Sí, un gran equipo con Manny Trillo en segunda, también estaba Larry Bowa, estaba Mike Schmidt, Bob Boone, sí, un gran equipo, Steve Carlton lanzando, Tug McGraw, y revisando la historia de Pete Rose, no podemos dejar de mencionar a la actualidad del béisbol, de un payasito ahí que no quiere jugar otra posición ahora ya que no se ha designado, y el señor Rose jugó, como comentó Marco, 17 juegos de estrellas, pero de esos 17 fueron en 6 posiciones diferentes. Era un jugador entregado a su equipo, jugó en el cuadro, jugó en primera, jugó segunda, jugó tercera y jugó los 3 jardines. Eran los tiempos en los que se entregaban por los colores, y así vimos jugar también, como dijo Marco Amador, a Pete Rose, siempre entregado en el terreno de juego, con esa imagen icónica en la que parece que va volando en esas barridas de cabeza en las bases. Y muchas imágenes quedan registradas de la trayectoria de Pete Rose, el hit ahí estamos viendo el momento del hit que lo pone como el líder histórico, conectado a Eric Shaw y detenido ahí en el jardín izquierdo por Carmelo Martínez, en el que hace la finta de que se va a ir a la segunda base. ¿No? En una plática ahí con Carmelo Martínez comentaba que ya lo había platicado con su shortstop, con Gary Templeton, que si él le tocaba atrapar el hit de Pete Rose, le pasaría la pelota a él para que se la entregara a Rose y ahí pararía la jugada, pero conociendo al Dr. Hassel, que era Pete Rose, hizo la finta como que se iba a segunda y no se conformaba, siempre buscaba más. Increíble no tener a este hombre en el Salón de la Fama, y como ya lo comentamos, no es un pase directo.
está la puerta abierta, pero ahora hay que recurrir a la Asociación de Cronistas y a un comité al cual ya recurrió en alguna ocasión Roger Clemens, al no ser elegido para el Salón de la Fama, recurrió a un comité que también lo rechazó por ese antecedente que quedó ahí del consumo de sustancias que mejoran el rendimiento. Y en el caso de Rose también escuchaba algunos testimonios en MLB TV donde dicen que hay que analizar, hay que estudiar y ver algunos a favor y otros no tan seguros. Y ahí está la imagen donde el señor Chules Joe Jackson tiene una mirada así de pelotero imponente que impone así cuando se para en la caja de bateo y está Pete Rose. Oye, ¿cómo anda todo allá en el casino? ¿Cuál te gusta? Órale, Shohei, ponle, asesórame. Ponle. Sí, la diferencia es que este señor sí se lo demostraba y el otro es un rumor, un infundio hasta el momento, hasta que no se compruebe. Sí, hasta que se retire. Ya veremos. Y lo que comentaba Ángel, Marco, cuando Pete Rose pues era movido, ¿no? de las diferentes posiciones en las que jugó. Recuerdo la anécdota cuando estaba jugando jardín izquierdo ya con los Rojos y le dicen, oye Pete, te podrás mover a tercera porque tenemos un jovencito aquí que es jardinero y pues queremos darle la oportunidad. No, sí, adelante. George Foster llegaba a los Rojos para jugar jardín izquierdo, pero fíjate, o sea, lo que habla bien de Pete Rose, te digo, del equip al equipo, pues más que por el nombre que estaba atrás. Y le dejó el lugar a un señor que en una temporada pegó 50 jonrones. Foster, que lo estuvo en los Mets, ¿no? Ajá. Sí, pero brilló con los Rojos, con la gran máquina roja. Sí, de hecho, escuchaba a Armando Esquivel alguna vez que cuenta de Foster que en la temporada él no hizo un buen grupo ahí con esta tremenda camarilla de grandes peloteros, pero tremendos que tenían los Mets de ese año y fue un tanto relegado y terminó saliendo. Él no jugó la Serie Mundial, Foster, con los Mets por alguna diferencia. Pero bueno, aquí estamos viendo a uno de sus compañeros, de sus grandes compañeros, otro de mirada imponente. Miren, se paren. Es importante esto, ¿no? Cuando te pares a batear, que te veas así como se ve el señor Chules Joe Jackson, fallecido en 1951, imagínense. Hace tantos años, él jugó en 1919, aquella Serie Mundial desafortunada e históricamente negativa.